Teniendo en cuenta que la producción del cemento Portland genera el 8% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial y que los procesos extractivos para obtener agregados tanto finos como gruesos son altamente contaminantes, la industria de la construcción ha contemplado estudios para generar la incorporación de materiales cementantes y materiales alternativos dentro de la producción de concreto. Somos Ana Karen Álvarez y Laura Natalia Aguirre y les vamos a hablar sobre cementantes y materiales alternativos dentro de la industria de la construcción. Bueno, a continuación mencionaremos las principales tendencias claves en la construcción que están transformando la sostenibilidad ambiental. Tenemos la economía circular y reciclaje, en donde la industria de la construcción, que es una de las que más genera residuos, la economía circular busca minimizar este impacto mediante la reutilización de materiales y la optimización de recursos. La innovación de materiales sostenibles, que es el desarrollo de nuevos materiales ecológicos ofreciendo alternativas eficientes y menos contaminantes. La conciencia ciudadana, en, que en este enfoque de la sostenibilidad ha llevado a arquitectos, ingenieros y empresas constructoras a adoptar prácticas más responsables. Las legislaciones más estrictas, la normatividad está impulsando el uso de materiales sostenibles y la reducción de emisiones en la industria de la construcción. Y la energía a partir de residuos en construcción habla sobre el aprovechamiento de desechos para generar energía, la cual está transformando de manera en que se construyen y operan las edificaciones. Tenemos que la incorporación de materiales alternativos como adiciones minerales dentro del concreto modifica o interfiere dentro de las propiedades mecánicas y de las propiedades en estado fresco y endurecido de la mezcla. También tenemos que estas pueden ser beneficiosas y ya veremos más adelante unos estudios de caso que nos demuestran el impacto que estos reemplazos generan. Esto también genera el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, en especial el objetivo 9 y el objetivo 11, los cuales nos hablan de la innovación y de las estructuras y ciudades sostenibles. Tenemos por estos reemplazos beneficios ambientales y económicos, entre ellos la reducción de la huella de carbono y la reducción de los costos de producción. También tenemos que las adiciones pueden ser de tres tipos: las puzolánicas, que por sí solas no tienen ningún efecto cementante, sin embargo, con la mezcla de dos o más compuestos tenemos comportamientos similares a los del cemento. Tenemos las adiciones minerales cementantes, las cuales tienen un comportamiento cementante latente y pueden reaccionar químicamente con el agua, lo cual les proporciona un comportamiento muy similar al del cemento Portland. Y las inertes, que pueden generarse como reemplazos de los agregados tanto fino como grueso, o adiciones tipo filler, las cuales propician el empaquetamiento de las partículas. Como estudio de caso 1, tenemos el artículo sobre la aplicación de compuestos cementantes y residuos mineros dentro de concretos para pavimentos rígidos. El objetivo de este artículo es evaluar la viabilidad de la integración de estos residuos mineros y asimismo estudiar el comportamiento de la mezcla, haciendo pruebas mecánicas y de durabilidad para reducir la dependencia del cemento Portland dentro de este tipo de mezclas. Más adelante veremos que en este estudio de casos se generan cuatro tipos de mezclas y lo importante de estas mezclas es que tenemos reemplazos tanto cementantes como del agregado fino y adiciones tipo filler. Dentro de los compuestos que hemos visto dentro del artículo que se utilizan para hacer dichos reemplazos, tenemos la escoria granulada de alto horno con las siglas GBFS, que es un material suplementario, un material cementante suplementario, en conjunto con la ceniza de desulfurificación, que tiene las siglas SFGDA. Estas cenizas son ricas en óxidos de calcio y óxidos de azufre. Tenemos los relaves de minería de hierro, identificados con las siglas IOTS, que son residuos mineros con alto contenido de sílice y hierro. Tenemos las arenas silíceas de procesos mineros, son los subproductos más finos
de los procesos extractivos y de explotación. Estas tienen características puzolánicas. Y tenemos por último los residuos de roca o WR, que son un material granular fino que reemplaza al agregado fino convencional. En esta tabla tenemos los diferentes compuestos que se utilizaron como reemplazos cementantes y del agregado fino, así como los filler, y observamos que tienen como principal componente los óxidos de calcio, que también son predominantes en el cemento Portland y que en los procesos de hidratación son los responsables de la producción del CSH. Tenemos los óxidos de silicio, que se ven mayormente en los IOTS, en los MS y en los WR, los cuales tienen un potencial puzolánico. Los óxidos de aluminio y hierro también están presentes, así como los sulfatos. Tenemos en cuenta que los denominados materiales cementantes suplementarios o SCMS incluyen la escoria granulada de alto horno y las cenizas de desulfurificación, los cuales presentan altos contenidos de estos compuestos como los óxidos de calcio, óxido de silicio y óxido de aluminio y hierro. Dentro de la metodología llevada a cabo en este artículo se ve el diseño de mezcla. Aquí podemos hablar de las cuatro mezclas empleadas. La primera es la tipo CM, la cual tiene la relación agua-cemento y cantidad de arena fijas. Y se ve un aumento gradual en los materiales cementantes alternativos. Tenemos la mezcla tipo WB, que hace una fijación de las cantidades de arena y cantidades de filler y hace una variación en la relación agua-cemento. También en esta mezcla hacemos un reemplazo de los componentes cementantes. Tenemos las mezclas tipo SR, que hacen una variación en la cantidad de agregado fino, que también este ha sido reemplazado con su equivalente de material alternativo. Y tenemos por último una mezcla tipo S, que posterior a los ensayos realizados para las mezclas que se llevaron a cabo en laboratorio, es una mezcla que obtiene como las características óptimas y se lleva a un caso de aplicación real. A todas las mezclas se le realizaron pruebas de trabajabilidad por medio del slump, pruebas mecánicas de resistencia a la compresión y a la tracción, evaluaciones de durabilidad por medio de la penetración de cloruros y también de la exposición a agua. Y por último, a todas se les realizaron el análisis microestructural mediante microscopía electrónica de barrido y difracción de rayos X para identificar la presencia de compuestos cristalinos formados durante el proceso de hidratación. Dentro de los hallazgos importantes tenemos en primer punto sobre la penetración de cloruros. Tenemos en cuenta que los ensayos de permeabilidad para todas las mezclas dentro del laboratorio demostraron niveles muy bajos, lo cual se debe a la densa formación de productos de hidratación, entre ellos el CSH. Y esto pues nos contribuye a una formación de una matriz y una zona de transición mucho más compacta que impide la migración de iones de cloruro. Como segundo punto tenemos la modificación en los tiempos de fraguado. El tiempo inicial y final de fraguado se prolongan un poco al aumentar la dosificación de los cementantes alternativos o al variar la relación agua-cemento, mientras que podemos observar que a pesar de que se extienden un poco los tiempos de inicio y final, pues el intervalo entre estos dos se acorta cuando tenemos un mayor contenido del reemplazo de los cementantes y pues obviamente se alarga cuando tenemos mayores contenidos de agua. Esto se debe a que las altas dosis de los cementantes alternativos favorecen una hidratación más rápida, reducen el tiempo en el intervalo de endurecimiento y en cambio podemos ver que cuando se tiene una mayor cantidad de agua, pues esta cantidad de agua adicional diluye la concentración de reactivos y retrasa todo el tiempo de fraguado. Tenemos como tercer aspecto la resistencia. En general, para todas las mezclas se observó un incremento en la resistencia al cabo de 56 días de un 20%.
y se observó que los detalles influyentes dentro de este hallazgo fue una adecuada dosificación de los productos cementantes alternativos y unas bajas relación agua-cemento. Como último punto tenemos la trabajabilidad, en donde podemos observar que se obtuvo una buena fluidez evaluada con el slump y que con el ajuste adecuado de los materiales cementantes alternativos y agua, podemos obtener, el último hallazgo es la trabajabilidad. Se obtuvo una buena fluidez evaluada con el ensayo de Slump y se observa que eh, esta trabajabilidad se obtiene con un uso adecuado de los materiales cementantes alternativos y de agua. También se obtiene que en unas óptimas condiciones de reemplazo de arena se puede obtener una trabajabilidad mejor de las mezclas respecto a la mezcla tradicional. Y esto lo debemos a la interacción entre la forma y la absorción de los agregados. Tenemos en cuenta que los relaves de, como subproducto minero y la arena manufacturada son mucho más finos y esto favorece a la trabajabilidad. Por último, tenemos lo llevado a cabo en la mezcla EC, que fue la de aplicación en campo. Esta mezcla se produjo en una planta, se llevó hacia una vía secundaria en la cual se limpió y se humedeció la superficie, se hizo el vertimiento del concreto y se procuraron los tiempos de curado conforme a la normativa vigente. Por último, se cubrió toda la superficie con papel film y se le dio un acabado final. Después de todo este proceso y conforme pasaban los días, se realizaron la toma de núcleos y a estos se le hicieron las pruebas de resistencia respectivas y se demuestra dentro del estudio que esta mezcla es totalmente viable para implementación dentro de este caso en la vida real. Pero como en todo tenemos algunas limitaciones, entre ellas que se necesita implementar protocolos de pretratamiento para los residuos de minería, esto teniendo en cuenta que los procesos extractivos generalmente son de explotación y no producen una uniformidad dentro de los residuos. Entre otras cosas, se requiere una estandarización de procesos para obtener resultados uniformes, una caracterización y clasificación adecuada de los residuos para que estos puedan ser utilizados dentro de las mezclas y asimismo se requiere un desarrollo de normativas para establecer pautas específicas respecto a los límites de reemplazos y los estándares que deberán cumplir las mezclas con esta incorporación de materiales alternativos. Como material alternativo tenemos el uso de los residuos de mármol. El mármol como uno de los principales materiales utilizados en la decoración en acabados internos y externos de edificaciones. Sin embargo, su proceso de extracción y tratamiento genera un elevado porcentaje de desechos. Se estima que aproximadamente el 70% de los recursos de mármol se convierte en residuos durante la extracción, corte y pulido, lo que representa un grave desperdicio de recursos y una significativa contaminación ambiental. Las características de este material es que es una roca metamórfica formada por la recristalización de calizas bajo altas temperaturas y presión. Su componente principal es la calcita, con más del 90% de composición, y otros minerales como el cuarzo, la mica y óxidos de hierro determinan su color y propiedades físicas. La extracción y procesamiento de este material se da en canteras a cielo abierto mediante cortes con barrenos. En algunos casos se emplean explosivos. Los bloques extraídos se transportan a talleres donde se cortan en placas con sierras diamantadas y luego se someten a procesos de pulido, abrillantado y, si es necesario, se realizan cortes manuales para ajustarse a las dimensiones requeridas. Finalmente, las piezas se secan y pulen antes de su distribución y comercialización. La producción de este material a nivel mundial, los mayores productores son
India, Turquía, China, Italia y España, mientras que en América se destacan Estados Unidos, México y Brasil. En Colombia no existen cifras unificadas recientes sobre la producción anual de este material, pero se estima que no supera decenas de miles de toneladas al año. El problema del uso integral de estos residuos es inminente, por lo que resulta difícil identificar los diferentes tipos de desechos generados en cada etapa del proceso de tratamiento de mármol. Se encuentran los residuos de corte y pulido que se dan en la etapa de corte y acabado del mármol, en la cual se generan 170 kilogramos de residuo seco por metro cúbico tratado. Mineralógicamente, estos residuos están compuestos mayoritariamente por calcita con presencia de cuarzo y ontita. Y también el polvo de mármol, que se origina durante el procesamiento del mármol en canteras, especialmente en las fases de corte, pulido y desbaste de los bloques, generando partículas finas como subproducto. Las aplicaciones de los residuos de mármol se han dado para reducir la contaminación ambiental y aprovechar los desechos en diversos proyectos. Entre las más relevantes está la elaboración de ladrillos, la sustitución de arena en mezclas de concreto, tanto en concreto tradicional como en concreto autocompactante, y el uso de agregado grueso en concretos. El estudio de caso, tenemos los efectos del polvo de mármol en las propiedades del concreto, que tiene como objetivo evaluar el efecto de sustituir una arena natural con residuos de polvo de mármol en la mezcla. El uso excesivo del concreto conduce al agotamiento de los agregados naturales, lo que altera el ecosistema, haciendo de la sostenibilidad una preocupación importante. Este estudio investiga el uso de polvo de mármol residual como reemplazo parcial de la arena en concreto para reducir el consumo de recursos naturales. Para este estudio se prepararon 5 mezclas de concreto con niveles diferentes de sustitución de arena, con niveles del 0, el 5, el 10, el 15 y el 20%, para evaluar la trabajabilidad, la densidad, la velocidad de pulso ultrasónico y la resistencia a la compresión. Se utilizó, para esta investigación, se utilizó cemento Portland como aglutinante, y las mezclas de concreto se prepararon utilizando arena y 2 tipos de agregados gruesos. El polvo de mármol residual se obtuvo del fondo de la primera balsa de sedimentación y se secó en un horno a altas temperaturas para eliminar el exceso de agua. Las mezclas de concreto se prepararon según el modelo de Dreux-Goricey, evaluando en términos de trabajabilidad, la densidad, la resistencia a la compresión y la velocidad de pulso ultrasónico. Bueno, para la preparación de las mezclas, se prepararon mezclas de concreto sustituyendo la arena con polvo de mármol residual en proporciones ya mencionadas antes, lo que permitió evaluar cómo varían las propiedades mecánicas con los diferentes niveles de sustitución. Para evaluar la trabajabilidad se utilizó el cono de asentamiento SLUM para determinar la facilidad con que el concreto se puede trabajar. También se determinó la densidad del concreto después de 28 días de curado. Se realizaron ensayos de compresión en cilindros de concreto para evaluar la resistencia mecánica y se llevó a cabo la prueba de velocidad de pulso para evaluar la calidad del concreto y detectar posibles vacíos en la mezcla. Como resultado de esta investigación, tenemos que el asentamiento medido con el cono de Abrams aumentó con la tasa de sustitución de arena hasta alcanzar el 15%,
la trabajabilidad disminuyó cuando la tasa superó el 20% de sustitución de polvo de mármol residual por arena. La densidad del concreto incrementó hasta una sustitución del 15% y posteriormente disminuyó gradualmente. Y la resistencia a la compresión mejoró con la incorporación del polvo de mármol residual debido a una mayor capacidad de llenado. Sin embargo, al alcanzar el 20% de sustitución, la resistencia disminuyó, lo que afectó la compactación del concreto. Como resultado, tenemos que los porcentajes del polvo de mármol residual mejoraron la resistencia a la compresión, la trabajabilidad, eh, alcanzando un porcentaje óptimo del 15%, lo que indica que el polvo de mármol residual puede sustituir a la arena en el concreto y representaría una solución ecológica para la disposición del mismo. Este estudio tiene unas limitaciones, las cuales serían la influencia de dosificaciones altas del polvo de mármol residual, porque aunque la adición de este mejoró las propiedades hasta un 15% de sustitución, superar el 20% de esta sustitución llevó a la disminución en la trabajabilidad y densidad del concreto, lo que sugiere que hay un límite en la cantidad de polvo de mármol residual que se puede añadir sin afectar negativamente las características del concreto. También la variabilidad de materiales, ya que el polvo de mármol puede tener variaciones en su composición química y propiedades físicas, lo que puede afectar los resultados. Dependiendo del origen de extracción de sus características pueden no ser uniformes, lo que podría influir en la inconsistencia y en el rendimiento del concreto. También que estas pruebas se realizaron bajo condiciones controladas, lo que en un entorno de construcción real, los factores adicionales como el clima, la manipulación del material y el proceso de curado podrían alterar significativamente los resultados. Y también cuenta o tiene limitaciones en la durabilidad, que aunque pues, se observaron mejoras en la resistencia a la carbonatación y otros parámetros de durabilidad, en ciertas proporciones se necesitarían más estudios a largo plazo para abordar completamente el comportamiento del concreto. Bueno, y finalmente podemos decir que en ambos casos la incorporación de materiales alternativos favorecen tanto la sostenibilidad ambiental y podemos ver que las propiedades que se modificaron pues tienen algunos efectos positivos en medidas o en proporciones adecuadas. Bueno, también que la reducción del uso de cemento Portland disminuye las emisiones de CO2 y la reutilización de estos subproductos y el aprovechamiento de los residuos contribuyen a solucionar problemas de disposición final, también reducir costos de producción y fomentar la economía circular. Finalmente tenemos que la reutilización de residuos en las mezclas o la incorporación de estos residuos dentro de las mezclas de concreto presenta una alternativa sostenible para reducir el impacto ambiental y optimizar los recursos, que en general los agregados, tanto finos como gruesos, pues son tomados de recursos naturales no renovables. Sin embargo, se tiene que la implementación a gran escala enfrenta grandes desafíos debido a la diversidad de los materiales, a la necesidad de pretratamiento. Sin embargo, se tiene en cuenta que la implementación a gran escala enfrenta desafíos debido a la diversidad de los materiales y al requerimiento de pretratamientos para los a materiales alternativos que nos propicien las condiciones adecuadas. Esto con el fin de garantizar la viabilidad y estandarizar los procesos, así como la calidad y el performance de las mezclas de concreto en los escenarios reales. Finalmente, estas son algunas de nuestras
referencias y con esto terminaríamos el seminario sobre cementantes y materiales alternativos.